Hola, buenos días. Bienvenidos a esta jornada técnica en formato webinar con la que el ISGA pues, continúa desarrollando pues, dentro de su oferta formativa anual pues, esta organización de jornadas técnicas que la verdad pues, bueno, estamos muy satisfechos con la buena acogida que están teniendo todas ellas, con lo cual pues, bueno, nos anima a continuar organizando este tipo de eventos que la verdad pues están funcionando muy bien. En esta ocasión pues tenemos el placer de contar con la colaboración de Ibermutua Gallega, que la verdad bueno, ha sido muy fácil trabajar con ellos porque han bueno, prestado pues, una buena disponibilidad también pues, a esta colaboración y también pues, nos han ofrecido pues, también un buen apoyo técnico para poder organizar este taller práctico sobre prevención de la violencia laboral. Este taller pues, tiene por objetivo pues, sensibilizar por un lado de la necesidad de abordar este problema por parte de las empresas y luego por otra parte también facilitar pues, la parte práctica, ¿no? Dar herramientas para que de una manera integral pues, se pueda abordar la prevención de las situaciones de violencia que se puedan producir en las organizaciones con algunas herramientas como son los protocolos tipo. Se abordarán, por un lado, pues nos van a explicar y resolverán pues aquellas dudas que podemos tener sobre si una situación determinada pues puede ser considerado o no como un episodio de violencia laboral, la obligatoriedad también pues de disponer de documentación para la gestión de esta materia y sobre todo pues quiero destacar algo que nos resulta muy relevante desde el punto de vista del ISDA, que es su aplicabilidad pues, a las pequeñas y medianas empresas, siendo conscientes que es la tipología de empresa pues, más común que tenemos en Galicia. Se considera como con otros riesgos que en este caso pues también tenemos que acudir a metodologías que sean fiables y que nos sirvan pues para tanto la violencia psicológica como la violencia física y en este caso pues se van a presentar métodos que sean adecuados y concretos teniendo en cuenta los distintos tipos de violencia y se van a presentar también distintas fases de realización pues, de los procedimientos para abordarla. Destacar, como en otros riesgos, pues la importancia también que tiene que este tipo de riesgo, pues el tratamiento de este riesgo, pues integre en la prevención de la empresa y en el sistema de gestión de la empresa. Y en este caso, pues se van a analizar y se van a tratar en detalle por los contenidos de los protocolos de actuación frente a situaciones concretas y también de la necesidad de establecer pues, sistemas de mejora continua. Y para ello, bueno, como yo no soy experta para nada en este tema, pues voy a dar paso a la ponente, que es Marta Fernández García, directora de Prevención de Ibermutua de la zona norte, que sin duda pues, nos va a ilustrar con sus conocimientos y va a compartir con todos nosotros pues, ese gran conocimiento que tiene sobre este tema y que espero que nos aclare pues, todas estas dudas que tenemos en esta temática de la violencia laboral. Muchas gracias, Marta, cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotros, Encarna. Voy a compartir la presentación que voy a utilizar durante toda la ponencia, pero antes de nada sí quería pues agradeceros que nos permitáis esta participación y colaborar con vosotros en este tipo de jornadas, porque yo creo que siempre resultan interesantes que aunemos fuerzas en todos los aspectos relacionados con prevención y que podamos pues eso, poner las bondades que tenemos cada uno a disposición de las empresas de una forma más integral y más holística. Entonces, ya os decía, muchas gracias por permitirnos la colaboración. Bueno, creo que estáis viendo ya la presentación. Voy a intentar quitar para que la veáis lo más adecuadamente posible. Bueno, vamos a hablar de violencia laboral. Hoy vamos a hablar de violencia laboral en general. Vamos a hablar de cómo abordarla, de qué es, de qué tipologías tenemos, de cómo tenemos que gestionarla, de qué nos podemos encontrar. La verdad es que son
son muchos, muchos temas, son muchos, muchos aspectos los que pretendo tratar o por lo menos tocar para despertar un poquito conciencias hasta cierto punto y bueno, que veréis cómo es una ponencia bastante densa, pero que lo que vamos a intentar es fijar las ideas principales de cada uno de los pasos para que por lo menos tengamos esos comienzos para empezar a trabajar en materia de violencia laboral. Bueno, lo primero, vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a ver cuando hablamos de violencia laboral a qué nos referimos. Fijaros, os pongo ahí la definición que da la OMS en principio respecto a violencia laboral. Habla de uso deliberado de poder o de fuerza física siempre como amenaza o bien efectivo, es decir, que te amenazo con que voy a utilizar mi poder o que voy a utilizar, voy a agredir o de alguna manera física o psicológicamente, bien contra uno mismo, fijaros, violencia laboral es autoviolencia laboral, contra otra persona o contra a un grupo de personas. Siempre relacionado con el trabajo, es decir, en circunstancias que tienen que ver con el desarrollo de nuestra actividad laboral y que puede causar o aumentar la posibilidad de que produzcan daño. Daños sean lesiones, muertes, daños psicológicos, mal desarrollo o privaciones. Es decir, importante, uso deliberado, la intencionalidad. Importante la intencionalidad. Es decir, que el agresor, el que desarrolla esta violencia, tiene intención de ser violento, bien contra sí mismo, bien contra otra persona o contra un grupo. No pensemos que la violencia laboral es solo uno a uno. La bilateralidad se puede dar de un grupo a un grupo, de un grupo a una persona, de una persona a un grupo, de una persona a otra persona. Es decir, no es solamente dos intervinientes, un agresor y una víctima. Siempre circunstancias relacionadas con el trabajo y importante, que tenga probabilidad de provocar un daño de cualquier tipo, sean lesiones, sean daño psicológico, sea malestar, sean privaciones, es decir, falta de acceso a determinadas cosas. La OIT, por ejemplo, en el 2003 definía lo que llamaba comportamientos sociales adversos. ¿Qué era el comportamiento social adverso? Muy parecido a la violencia laboral. Acciones, incidentes, comportamientos, cualquier tipo de acción que se aparte de lo razonable, fijaros cómo lo define, que se aparta de lo razonable, en el cual una persona es asaltada o hay un abuso, amenazada, humillada o lesionada, como consecuencia directa de su trabajo. Lo digamos malo de esta definición es el tema de que se aparta de lo razonable, porque aquí está en y que es razonable. Es decir, muchas veces nos tenemos que poner en el lado de la víctima, lo que culturalmente y psicológicamente para la víctima a él le produce un daño. ¿Eso es razonable para el común de los mortales? Pues a lo mejor para la víctima sí, pero para el resto no. Es decir, es difícil esa definición establecer un límite de qué consideramos que es un comportamiento razonable y qué es un comportamiento no razonable. Y sobre todo cuando estamos hablando de un entorno laboral, de una organización en la que en una empresa los estilos de dirección, la forma de desarrollar, digamos, la disciplina laboral, la jerarquía laboral, bueno, pues tiene múltiples interpretaciones y múltiples formas de desarrollar. Hasta dónde una forma, un liderazgo determinado, una forma de dirección determinada es razonable y hasta dónde no. Por lo tanto, esa definición de comportamiento social adverso que se habló mucho hace pues casi 20 años, os estoy hablando, fijaros que hace tiempo, prácticamente se ha abandonado por eso, porque no está muy definida. Al final es cualquier tipo de comportamiento que sea agresivo, que sea insultante, que sea amenazante, que pueda producir un daño en una persona o en un grupo de personas. Otro tipo de definición, bueno, pues tenemos la definición también admitida en la Comunidad Económica Europea de toda la normativa derivada del Acuerdo Marco Europeo sobre violencia laboral, que habla de violencia laboral cuando el personal de un centro de trabajo, estamos hablando laboral, sufre abusos, amenazas, ataques, acciones en circunstancias relacionadas con su trabajo, lógicamente, incluyendo trayecto de ida y vuelta, esto es importante, también cualquier tipo de violencia laboral que tengamos en desplazamientos in itinere,
ataque, por ejemplo, y que pongan en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su bienestar o su salud. Es decir, que produzcan daño, daño para el bienestar, daño psicológico, daño físico, daño para la seguridad de la víctima. En principio, conductas abusivas pueden amenazar la integridad física o la integridad psíquica de la persona y que produce un deterioro del ambiente del trabajo, un deterioro del entorno de trabajo. Va a haber una pérdida de condiciones de seguridad y va a haber una pérdida de bienestar por el desarrollo de esas acciones. Entonces, ¿qué tipos podemos encontrar? Bueno, ya en las definiciones hemos visto un poco que hablamos tanto de violencia física como agresiones físicas sobre el trabajador o daños a la propiedad, tanto del trabajador como de la organización, como de la violencia psicológica, es decir, intimidaciones, amenazas, conductas de violencia psicológica que pueden causar un daño moral o un daño psicológico, es decir, aspectos que pueden afectar, que pueden verse afectados por acciones de violencia laboral, pueden ser aspectos físicos, aspectos psicológicos. Diferenciación entre estas dos cosas. Hombre, la violencia, las consecuencias físicas, las agresiones físicas son mucho más constatables, son mucho más fáciles, digamos, de valorar, de identificar y de ver. Además, son sucesos en un momento determinado, por lo tanto, muy similares a lo que podría ser un accidente, circunstancias que se producen en un momento determinado y que no tienen por qué ser mantenidas a lo largo del tiempo, es una agresión física. Sin embargo, las agresiones psicológicas, digamos que tienen otras connotaciones más difíciles, primero de detectar, después de valorar y también más difíciles digamos, de tipificar en una foto determinada. No son circunstancias que se dan en un momento, sino que normalmente se desarrollan a lo largo del tiempo. Tienen más que ver con un acoso, es decir, un comportamiento reiterado, que con una violencia laboral en un momento determinado, más del tipo de accidente. A mayores, ¿cómo las podemos clasificar, la violencia laboral? Bueno, pues hablamos siempre de tres tipos de violencia laboral. La violencia laboral de tipo 1, que son actos violentos que nada tienen que ver con el personal con el que nos relacionamos por nuestra tarea, sino normalmente relacionados con personas externas a nuestro trabajo, ¿vale? Por ejemplo, un robo, un atraco, eso es un tipo 1, es decir, alguien externo que no es cliente, que no es proveedor, que no es compañero, que no pertenece a mi misma organización, alguien externo, desarrolla una acción violenta, una agresión determinada, sea un robo, sea un atraco, sea un asalto, es decir, cualquier tipo de actuación. Eso es tipo 1. Vamos a obviar mucho el tipo 1. ¿Por qué? Porque no tiene relación con la actividad laboral, sino más bien con la actividad de la empresa. Es decir, hay determinadas empresas que por su actividad o por su tipología tienen determinadas obligaciones en cuanto a violencia de tipo 1. Lo veremos después, más adelante. Pero no derivadas de la prevención de riesgos laborales, puesto que son acciones desarrolladas por personal externo, que nada tiene que ver con la empresa y que no se pueden tomar medidas sobre ellas. La violencia de tipo 2 pues son actos violentos, agresiones, procedentes de clientes o personas a quien se presta un servicio. Por ejemplo, pacientes de un médico, pacientes en un hospital, por ejemplo, alumnos en un colegio, por ejemplo, o por ejemplo, personas a las que se presta asistencia social, digamos, por un asistente social o por un centro de atención determinado sobre su personal. Eso es una violencia de tipo 2, violencia laboral de tipo 2. Y por último, la violencia laboral de tipo 3, lo que más identificamos en condiciones normales con una situación de acoso. Tipo 3, entre personal de la organización, es decir, relacionado con el trabajo, desde luego, pero entre subordinados y jefes o ascendente, descendente, entre compañeros, es decir, siempre entre personas que pertenecen a la misma organización, no proveedores, no clientes, no usuarios, que sería un tipo 2. Tipo 3, entre personas de la organización, ¿vale?
¿Cómo se pueden desarrollar este tipo de agresiones, esta violencia laboral? Bueno, pues veis ahí, digamos, una tipología de acciones que habitualmente se dan en violencia laboral. Por ejemplo, acciones contra la reputación o contra la dignidad de las personas. ¿De qué se trata? Pues, por ejemplo, comentarios injuriosos, por ejemplo, ridiculizaciones, por ejemplo, reírse de las personas, sea por su aspecto físico, sea por su religión o por sus creencias, o sea por sus comportamientos, perfectamente. Yo qué sé, eh, digamos que esta es uno de sus comportamientos muy comunes contra la reputación, contra la dignidad personal. Y además, en España, y ya me voy un poco a la cultura, digamos que es uno de los socialmente más admitidos. El meterse con alguien por sus creencias o por su forma física o por su cómo se mueve o por su forma, metodología de actuación, es que en España es algo muy, muy común. Bueno, pues en el entorno laboral eso obviamente es una acción de violencia laboral y por lo tanto hay que valorarlo y hay que intentar evitarlo en el entorno laboral. Otro tipo de acciones que se pueden dar, acciones contra el ejercicio del trabajo de la víctima. ¿De qué se trata? Pues bien, de encomendar demasiado trabajo, trabajo en exceso que sabemos que no puede desarrollar, o de encomendar trabajo que está muy por debajo de su capacitación, cosas muy básicas que no le afectan para nada y que están, pues eso, muy por debajo de sus competencias. O al revés, encomendar trabajos que están muy por encima de las competencias de alguien y de las capacidades de alguien, sin darle la información adecuada. Esto está muy relacionado con acciones de tipo organizacional, es decir, al final es alguien que tiene capacidad sobre la víctima para, desde la organización, asignarle unas tareas o quitarle unas tareas o hacerle llegar un trabajo determinado. También, ¿qué entraría aquí? Ridiculizar el trabajo que hace, quitarle importancia, decir que no es bueno, es decir, criticar el trabajo independientemente de que sea bueno o no, sino poner en entredicho su capacidad para trabajar, entraría aquí. ¿Qué más? Acciones para de manipulación de la comunicación o de la información. ¿Aquí qué estamos? Bueno, pues en no darles información. Por ejemplo, es muy típico la ambigüedad de rol. El decir, no, tú te ocupas de este trabajo, pero no te digo en qué consiste. Y eres tú el que no sabes si te estás extralimitando o te estás quedando corto, porque no te defino exactamente en qué consiste tu tarea. ¿Qué más? No hacerte llegar informes, no hacerte llegar determinada comunicación o incluso llegar al momento en el que se prohíba hablar contigo o se te retire la palabra y no se te permita en una reunión, por ejemplo, hablar. Eso es manipulación de la comunicación de la víctima o bien de la información que debe conocer y que no conoce o que conoce en exceso. Es decir, siempre hablamos que agresiones es tanto por exceso como por defecto. ¿Mm? Y por último, situaciones de inequidad, es decir, la posibilidad de que haya una diferencia de trato entre distintas personas por motivos no relacionados con sus capacidades, que sería lo lógico en una empresa, sino por motivos relacionados, pues eso, con un objetivo, digamos, más perverso con relación a esa víctima, que es, pues eso, una remuneración diferente frente a personas de su misma categoría, antigüedad, etcétera, o una asignación de funciones diferente o no aceptarle vacaciones eh, eh, igual que al resto de los colaboradores. Es decir, cualquier situación que en el fondo lo que está es demostrando un trato diferenciado respecto a la víctima sin un motivo laboral, es decir, sin que haya unas diferencias de capacidades o unas diferencias de circunstancias particulares laborales. Al margen de esta clasificación de posibles acciones de violencia laboral, hay que destacar también que todas estas acciones se pueden desarrollar desde el punto de vista organizacional, es decir, que sea la organización la que implanta estas medidas a través de la estructura jerárquica o a través de la delegación de funciones, estas acciones, que sean acciones que se desarrollan como aislamiento social, es decir, que sea un grupo de personas el que provoca esas acciones de aislamiento,
no definido por la organización, sino eso, que se deje de hablar a una persona o que no se le invite a reuniones o que no se le invite a tomar café, como se hacía hasta ese momento. Eso puede ser otra forma de desarrollar este tipo de acciones. También este tipo de acciones se pueden desarrollar bien con ataques a la vida privada, por ejemplo, es decir, ataques directos a la persona, no a través de la organización, sino ataques a su forma y a su persona y a sus condiciones particulares. Bien con violencia física, muy relacionada con el acoso sexual o acoso por razón de sexo, sobre todo con el acoso sexual, más que por el de razón de sexo. La violencia física tiene mucha relación con amenazas en acoso sexual. También ataques a las actitudes de la víctima, y esto no tiene por qué ser organizacional, es decir, ¿qué ataco? El cómo hablas, el cómo te comportas, tu religión, puedo atacar cualquier aspecto relacionado con tu forma, tu actitud, ¿vale? Por ejemplo, muy habitual respecto a creencias políticas y creencias religiosas. Atacar las creencias religiosas, por ejemplo, imaginaros, pues eso, un musulmán que los viernes es su día, digamos, de fiesta y que no se le permite que en ese día pueda desarrollar sus creencias de la forma, o se critica ese desarrollo de esas creencias. Sería ataque a la actitud. ¿Qué más? Agresiones verbales o rumorología, insultos, gritar, muy habitual. Las agresiones verbales como gritos, como eso, exigencias y gritar a una persona para trasladarle cualquier aspecto relacionado con su tarea o para trasladarle críticas en cualquier caso. También muy habitual. Es decir, tenemos una serie de acciones, muchas acciones que podemos encontrar y que desafortunadamente lo que os comentaba, en España además tenemos una cultura que determinado tipo de críticas y de agresiones se consideran socialmente admisibles, cuando realmente son agresiones y para determinadas personas pueden suponer un daño importante a su salud y a su bienestar. Vamos a ir avanzando. Si estas agresiones y estas acciones se desarrollan de manera repetitiva, es decir, tienen un desarrollo a lo largo del tiempo, podríamos estar hablando de acoso. Acoso que tenemos de varios tipos. Por un lado, acoso laboral. Si os dais cuenta, exposición a conductas de violencia psicológica, aquí separamos un poco la parte física, ¿vale? Dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo. Por eso es un acoso, porque son repetitivas y además se desarrollan durante un tiempo determinado, prolongado, bien hacia varias personas, como siempre, y cuidado que cuando hablamos de acoso hablamos de desequilibrio de poder, es decir, siempre el acosador, digamos, o el agresor, tiene una posición, considera que él tiene una posición de poder que no tiene por qué ser jerárquica, lo que pone ahí, respecto a la víctima. Esa exposición se da en una relación laboral y lógicamente produce daños a la salud por ser una agresión, exactamente igual que el resto. Luego, lo importante del acoso respecto a otras acciones de violencia laboral es esa repetitividad de forma reiterada, esa prolongación en el tiempo, es decir, esa exposición a este tipo de riesgo durante un tiempo determinado y después esa posición de poder, es decir, ese desequilibrio de poder que percibe el agresor o que percibe la víctima. Es decir, siempre se parte de desequilibrio de fuerzas para comenzar una situación de acoso. En este caso, fijaros, es que hay múltiples acepciones del acoso. Me falta definiros las otros dos tipos de acoso. Hablábamos de acoso como lo que os decía, acoso laboral, ¿vale? Pero hablamos también de acoso como acoso discriminatorio, es decir, cualquier situación, cualquier agresión, situación, acción no deseada, pero que su origen es una diferencia racial, étnica, de religión, de creencias, de ética, de convicciones, una discapacidad, la edad, la orientación sexual, es decir, aspectos propios de la persona, ¿vale? Genéricos de la persona, y que de lo que se trata es de atentar contra la dignidad de esa persona, creando un ambiente intimidatorio, un ambiente hostil, un ambiente ofensivo. ¿Vale? Eso sería acoso discriminatorio. ¿Dónde aparece este acoso definido? En principio,
Desde el 2003. En la Ley 62 del 2003, de la Ley de Infracciones y Sanciones de Medidas Fiscales, Administrativas y de orden social, en el artículo 28 nos define el acoso discriminatorio. Tener en cuenta que cuando hablamos de acoso, hablamos de una tipología, digamos, de un concepto jurídico. Digamos que el acoso es algo que un juez puede definir que has realizado. Pero no es, el acoso no es un concepto laboral, no es una tipología de accidente ni una tipología de riesgo, es un concepto jurídico. Por lo tanto, está ligado a legislación jurídica, que es quien emite, digamos, la sentencia de que tal tipo de acciones ha sido acoso o no ha sido acoso. Y otro tipo de acoso que podemos encontrar, acoso sexual o acoso por razón de sexo. Cualquiera de los dos definidos en la Ley Orgánica 3 del 2007 sobre igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en el artículo 7, donde nos habla de acoso sexual cuando son comportamientos, tanto verbales como físicos, psicológicos o físicos, que atentan contra la naturaleza sexual de la víctima y que tiene el propósito o produce el efecto de atentar contra la dignidad de la persona. Lo mismo, creando un entorno intimidatorio, hostil, etcétera, etcétera. Es decir, al final es que la motivación, no como en el acoso discriminatorio, eran condiciones particulares de las personas, la motivación en el acoso sexual es el sexo de la persona o el efecto que produce lo que se pretende en contenido sexual, digamos. En cuanto al acoso por razón de sexo, comportamientos en función del sexo de la persona, pero con el propósito lo mismo de atentar contra la dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. Es decir, en este caso, acosar a una persona por su orientación sexual, no por intentar conseguir favores sexuales o por sexualizar el entorno de trabajo, sino por su orientación o por sus, digamos, usos y costumbres sexuales de la víctima. Todas esas excepciones que hay ahí de distintos tipos de violencia psicológica y de violencia física, de violencia en general. Fijaros que aquí he quitado la palabra laboral. Bueno, el mobbing es el acoso, ¿vale? El acoso laboral. El boxing es un tipo de acoso laboral de los jefes hacia los subordinados, lo que se llama el acoso descendente. Los atracos es una tipología de violencia tipo 1, lo que decíamos antes. Daños a la propiedad sería una violencia física, pero pues eso, con daños, es decir, romper, pues mirar casos muy habituales que podemos encontrar, lo de que te pinchen las ruedas. Yo conozco casos de profesores que en determinados colegios, zonas conflictivas, pues que es que han dejado de ir al colegio en coche porque les pinchaban las ruedas habitualmente, o les rompían la bici o se la robaban. Quiero decir que ese tipo de agresiones. El bullying ya sabéis que es en el entorno educativo, que es acoso entre iguales, pero en el entorno educativo normalmente admisible en ese entorno. El whistleblowing, perdón, ¿de qué se trata? Este es el acoso hacia las personas que ponen de manifiesto algún incumplimiento en la empresa. Por ejemplo, imaginaros que en la empresa hay una norma de entregar botas, por ejemplo, pues si los equipos de protección, las botas de protección se rompen, tienes que acudir cada cierto tiempo a alguien a pedirle esas botas. Pero que sin embargo hay un uso y costumbre habitual en la empresa de que en una sección determinada todos los años piden EPIs, piden botas nuevas. Y entra un trabajador nuevo y el primer año le dan las botas, obviamente. El segundo año le dicen sus compañeros, oye, pide unas botas. Y dicen, no, si las tengo nuevas, no las pido. Que piden las botas, que las pedimos todos y no las pido. Y cuando el jefe dice, oye, ¿por qué no has pedido el equipo? Dicen, no, porque las tengo bien, no las necesito. ¿Qué ha hecho esta persona? Poner de manifiesto una alteración de la norma en la empresa, digamos, un comportamiento irregular de una norma frente a una norma en la empresa y digamos que ha dejado un poco en evidencia el comportamiento de sus compañeros. ¿Qué puede ocurrir? Que sus compañeros decidan realizar acciones que atenten contra la dignidad de esta persona. Es decir, intentar dejarle en ridículo, decir que lo está haciendo mal, etcétera, etcétera. Eso es el whistleblowing.
El IGIME son las novatadas. El IGIME normalmente también en el entorno educativo, pero es que es un término japonés, si os dais cuenta, y es que en Japón también son habituales las novatadas en el entorno laboral. Es decir, viene el nuevo y es el que le toca ir a por el café, el que le toca a determinadas cosas. Cuando esas novatadas realmente no son acciones, digamos, leves y relevantes, sino que ya tienen una posibilidad de daño, es lo que llamamos IGIME. Acoso sexual, hemos hablado de lo que es, y acoso discriminatorio también. Todo esto son situaciones de violencia laboral, fundamentalmente quitando daños a la propiedad, fundamentalmente psicológica, violencia de tipo psicológico, tanto de tipo uno, 2 o 3, de distintas formas, y que se manifiesta en cualquiera de las formas que hemos visto anteriormente. En el caso del acoso sexual, acoso por razón de sexo, hay que tener en cuenta un aspecto importante. Tiene un contexto propio, tiene una forma específica, es decir, es diferente, digamos, incluso es diferente la forma de abordarlo en el entorno laboral que el resto de acosos, que el acoso discriminatorio, que el acoso laboral o incluso que el resto de violencia que podamos encontrar en el centro de trabajo. Lo primero, tiene unas formas muy específicas y unas consecuencias muy particulares. Es decir, la persona, la víctima de un acoso sexual, la forma de recuperación es totalmente diferente. Las medidas a tomar son totalmente diferentes a cualquier otro tipo de acción. Atenta contra derechos fundamentales de la persona, contra la intimidad y contra la libertad. No atenta contra la salud exclusivamente, sino contra a derechos fundamentales. Por lo tanto, digamos que tiene un contexto totalmente distinto. Hay en la ley de igualdad, en la que se define el acoso por razón de sexo, establece el cómo abordar este tipo de agresión, de acoso en el centro de trabajo. Hay que, desde luego, establecer si se dan una serie de factores que pueden favorecer que aparezca ese tipo de acoso en la empresa, como los que tenéis ahí, si hay sexualización del entorno de trabajo. Por ejemplo, ¿habéis visto la última polémica que ha habido en el deporte con las jugadoras de vóley playa? De, que era una sexualización del entorno, el por qué ellas tenían que ir en bikini y por qué ellos no, cuando juegan a vóley playa. Lo mismo pasa en determinados entornos laborales. Pues mirar, es muy habitual también en las Kellys, en las limpiadoras de hostelería, que se les exige un uniforme determinado, una falda corta, es decir, determinadas condiciones de vestimenta que están sexualizando la tarea que realizan. Después es importante conocer esa proporción entre hombres y mujeres. En cualquier caso, es decir, la desproporción radical favorece la aparición de estas conductas, tanto de hombre a mujer como de mujer a hombre. Cuando hay muchas mujeres y hay hay muy poco colectivo de hombres o al revés. El tipo de tarea, hay determinadas tareas que también pueden provocar o favorecer la aparición de este tipo de acoso. Después, si se hacen discriminaciones sexuales, es decir, digamos, los valores que tiene la cultura de la empresa, si hay una crítica habitual a la orientación sexual o a determinados comportamientos de este tipo. El clima laboral es un factor favorecedor. Cuando hay un clima de aislamiento, cuando hay un clima de ocultación de información, también puede favorecer este tipo de acoso. Y por último, la valoración del trabajo. Es decir, cuando consideras que son trabajos que apenas tienen relevancia en nuestra empresa, pues digamos que se favorece el que pueda aparecer conductas abusivas. Es importante ese desequilibrio de poder aquí, se da directamente, aquí sí que es muy claro, la persona que acosa sexualmente se considera con mayor poder físico, no solo psicológico, sobre la persona. Eh, es, por lo tanto, mucho más relevante y se ve de una forma mucho más clara. Y en este caso, lo que está claro es que primero hay que analizar si existen factores favorecedores que puedan dar lugar a este tipo de acoso, pero después hay que establecer, junto con los representantes de los trabajadores, buenas prácticas, formas digamos, de concienciación, de sensibilización en la empresa, siempre por consenso, es decir, siempre junto con los representantes de los trabajadores. De hecho, incluso esta ley establece que para la Administración General del Estado
junto con los representantes de los trabajadores, se debe realizar un protocolo de actuación frente al acoso sexual. Hablaremos después del tema de protocolos, ¿vale? Pero en este caso establece que es obligatorio en la Administración General del Estado el tener ese documento que prevea y que determine cómo actuar en estos casos y qué medidas se pueden implantar. Un poco ya hemos tipificado lo que es el acoso en general, lo que es la violencia laboral en general. Violencia más amplia que el término de acoso. Violencia hace referencia a más aspectos. ¿De qué estamos hablando? Es decir, ¿qué nos encontramos? Bueno, el problema en sí no es la cantidad de violencia o de acoso que podemos encontrar. Estamos hablando de un 5%, es importante. Es importante. Un 5% de los trabajadores considera que ha estado sometido o ha sido testigo de una situación de violencia. ¿Mm? Digamos que es bastante importante. Fijaros que estamos hablando de encuestas del 2015, de hace mucho tiempo. La verdad es que la pandemia paró todo este tipo de encuestas y no tenemos encuestas de condiciones de trabajo posteriores, debido a que cuando tocaba, digamos, suele ser a los 3 años, cuando tocaba, pues empezó la pandemia y empezó todo este problema que hemos tenido y todo este cambio de condiciones que hemos tenido y que ha alterado muchísimo esas encuestas. Entonces, estamos hablando de hace tiempo, pero la evolución ha sido en muy poco tiempo, en unos 4 o 5 años, pasar de un 4% a un 5%, es decir, hay una evolución al alza de los trabajadores que consideran que han sido violentados o bien que han sido testigos de violencia, y que en todos los parámetros además vemos que ha aumentado. Fijaros, ¿qué se ha valorado? Un 2% de discriminación por edad, pero tanto al personal joven como a los de mayor edad, ¿eh? No solamente a los mayores, no. Hay una discriminación por edad también a los jóvenes. Un 1% habla de violencia física en el trabajo. Un 3% habla de acoso laboral, de acciones reiteradas y mantenidas en el tiempo. Un 8% de insultos, de ofensas verbales. Un 1% de acoso sexual o acoso por razón de sexo. Y un 4% de amenazas. Fijaros que estamos hablando de un porcentaje importante. ¿Veis ahí un poco en qué actividades son más destacables estos tipos de violencia que hemos registrado o que se han analizado en la encuesta, y qué tipo de ocupaciones o de tareas son las que más violencia de este tipo reciben? Si os dais cuenta, vendedores y trabajadores de servicios. Aquí entra todo el personal sanitario, todo el personal de educación, todo el personal de atención en la administración. Fijaros que la administración aquí aparece en muchos aspectos, en amenazas, en discriminación, en violencia física. Entonces, todos los trabajadores de servicios a personas y los vendedores son los colectivos que más violencia reciben, por norma general. Esta es un poco la foto, ¿vale? Pero ya os digo, la evolución es que va al alza, es decir, estamos aumentando en algunos aspectos, como por ejemplo las ofensas verbales. Es que en 2 años hemos aumentado 3 puntos. Es decir, hay un clima de crispación en la sociedad. Hubo un clima, porque os estoy hablando del 2015, de crispación en la sociedad que favorecía este tipo de agresiones y que hasta cierto punto en la sociedad se admitían. Por lo tanto, esa admisión en el entorno social se ha trasladado al entorno laboral de la misma manera. Esa es un poco la foto. Entonces, el problema ahora es, vale, tenemos todas estas situaciones, tenemos que hacer frente a esto, pero ¿cómo tenemos que actuar? ¿O qué podemos hacer desde el entorno laboral? ¿Por qué nos planteamos esto? Bueno, porque esto es un riesgo, es en el entorno laboral. Y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos dice que tenemos que evitar los riesgos que podamos evitar y minimizar aquellos que no podamos evitar. Y esto es un riesgo laboral, es algo presente en el entorno laboral debido a las circunstancias del trabajo. Por lo tanto, hay que actuar exactamente igual que con cualquier otro riesgo laboral. ¿Hasta ahora qué ha ocurrido? ¿Por qué os pongo esta imagen? Hasta ahora todos estábamos aquí, en esta pecera. ¿Y esta pecera qué era? Actuaciones correctivas, prevención terciaria, es decir, cuando nos enteramos de que hay un caso de este tipo en nuestro entorno,
establecemos medidas, analizamos el caso, actuamos con la víctima, le intentamos que tenga medidas que le conduzcan a volver a su situación inicial, hacemos una evaluación de psicosociales para saber si hay este tipo de conductas. Aquí estamos la mayoría de las empresas, ¿vale? En esa situación hacemos corrección. Es verdad que las evaluaciones de psicosociales ya son un pre. Ahí estamos un poco en prevención primaria, prevención secundaria. Estamos ya valorando factores que pueden producir situaciones de violencia laboral. Por lo tanto, ahí sí que estamos en un pre. Pero todavía la verdad es que la implantación de las evaluaciones psicosociales en las empresas sigue siendo baja. Y no olvidemos que es obligatorio evaluar todos los riesgos existentes en nuestro entorno de trabajo. Todos. Los psicosociales también. Y dentro de los psicosociales, aquellos que puedan conducir a situaciones de violencia laboral, también, obviamente. Por lo tanto, las evaluaciones de riesgo deben de contener esta parte. Es como cuando decimos, hacemos una evaluación de riesgos, pero los riesgos ergonómicos te los dejo aparte, los riesgos psicosociales aparte. No, pues no tienes la evaluación de riesgos hecha. La tienes que tener hecha con todos los aspectos que afectan. Todavía hay muy pocas empresas con evaluaciones de riesgos psicosociales. Hay empresas que tienen encuestas de clima, que lo mismo nos pueden dar lugar a determinar factores que pueden contribuir a la aparición de la violencia, pero no es una evaluación específica de este riesgo. Nos identifica factores, no nos identifica el riesgo, no nos conduce a valorar ese riesgo, sino a hacer un screening sobre si determinadas situaciones se dan que pueden conducir a. Es decir, normalmente no hay una detección precoz de esto. Normalmente hay una detección en último término, cuando ya se ha producido el riesgo, cuando se ha materializado ese riesgo, cuando ya existe un daño. Y es cuando actuamos. El protocolo de violencia laboral que tienen la mayoría de las empresas es un protocolo, en la mayoría de los casos, que establece cómo hay que actuar cuando tenemos una denuncia. Cómo denunciar, cómo actuar con la víctima, cómo crear una comisión de trabajo, etcétera, etcétera. Pero no cómo detectar situaciones que conduzcan a minimizar el riesgo. No, eso hay muy poco todavía. Y eso es lo que nos dice la ley de prevención que debemos aplicar. ¿Qué tenemos que hacer? Dar ese salto hacia detección de causas que producen el riesgo, no hacia detección de casos, sino hacia detección de causas. Además, actuar frente a este riesgo con una perspectiva global, con una perspectiva integradora, integrada en el sistema de prevención de riesgos laborales, pero además participada por los trabajadores y por la empresa. Es fundamental en este tipo de riesgo, en el de violencia laboral, que la participación de los trabajadores sea activa y además ejecutiva, es decir, que tengan capacidad de proponer cosas y de hacer cosas y de promover y de plantear los sistemas. No solamente que sean consultivos, sino que en este caso realmente tengan capacidad de acción y de participación. Entonces, ¿cómo podemos actuar en el marco de la empresa? Bueno, la verdad es que tenemos normativa muy poca, quitando lo que os decía, la ley de infracciones y quitando la ley de igualdad y quitando alguna pequeña normativa, bueno, en la Constitución española sí se habla de el no atentar contra la dignidad de las personas y demás, pero no hay una normativa específica sobre actuación de violencia laboral. Sin embargo, es verdad que en el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo tenemos un gran desarrollo de temas relacionados con violencia laboral. Y en particular, ahora, con motivo del 50 aniversario del Instituto, lo que han desarrollado ha sido un espacio en particular relacionado con la violencia laboral. Importante para saber cómo actuar en el marco de la empresa, cómo debemos hacer frente a este riesgo, estas dos notas técnicas de prevención que os pongo aquí, la 891 y la 892. Esto nos dice, nos da un procedimiento de solución autónoma de conflictos de violencia laboral. Fijaros que es conflictividad lo que nosotros determinamos, es decir, cuando hay un problema en las relaciones en nuestra empresa, es un aspecto relacional. Y otra cuestión importante, la visión organizativa. No tenemos que pensar que esto es un acosador que es como es y una víctima que es como es. No. Hay una serie de factores en la empresa
que pueden contribuir a que esas situaciones se pongan de manifiesto, independientemente de que tengamos un acosador nato y que tengamos una víctima nata. Si no se dan esas situaciones organizativamente, no se producen situaciones de violencia laboral. Por lo tanto, tenemos que olvidarnos de ese tratamiento de los casos y de las personas y de esa, digamos, individualización de los problemas y empezar a pensar en global, en la organización. ¿Qué factores han propiciado que esa situación se diera? ¿Qué factores no están contemplados en la actividad o en la política de la empresa que ha dado lugar a que esa situación se produzca? Y eso es sobre lo que hay que actuar, sobre esos factores. Eso es, digamos, la prevención, actuar sobre el factor que produce el riesgo, no actuar en sí sobre el daño, sino sobre el factor que produce el riesgo. En este caso, bueno, pues lo que tenemos es que en la mayoría de los procesos que se han dado de acoso o de violencia laboral en el marco de las empresas, lo que se ha hecho ha sido un protocolo de actuación en caso de acoso, que no está mal, es una de las cosas que hay que tener. Un protocolo de actuación, es decir, en caso de que se puedan producir situaciones de este tipo, cómo hay que denunciarlo, a quién hay que denunciarlo, quién actúa, cómo se actúa, en qué aspectos y qué medidas o qué es lo que hay que hacer. Es decir, qué se puede implantar y cómo se puede implantar. Ese es un protocolo de actuación frente a casos de acoso laboral. Pero eso no es un procedimiento de solución o un procedimiento preventivo de actuación frente a la violencia laboral. Eso es una parte, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos mucho en eso. Lo que tenemos que hacer como empresas para hacer frente a este riesgo es establecer procedimientos que nos conduzcan a prevenir la aparición de estos casos. Si falla esas medidas, esos procedimientos, tendremos que tener un protocolo de actuación, sí. Pero lo importante desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales es establecer el procedimiento que evite que aparezcan estos casos. No que detecte los casos, no que detecte que hay acoso, no. Que detecte los factores que producen esos acosos. En eso es en lo que nos tenemos que centrar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo que os decía, lo primero, nuestro marco de actuación tiene que ser amplio, amplio, y centrándonos en la detección de causas, no en la detección de casos, en la detección de causas que producen esos casos, ¿vale? Tiene que ser una prevención proactiva. Hay que ponerla en marcha cuando esto no existe, no hay que ponerla en marcha frente a un caso. Hay que ponerla en marcha cuando no existe. Debo de asegurarme que en mi organización está todo perfectamente determinado para que no se produzcan estos casos. Esto es como los medios de protección frente a un incendio. Yo les tengo que poner, ¿para qué? Para que si en un momento dado se produjera el incendio, actúen. Y es lo bueno de la protección pasiva, por ejemplo, frente a incendios. Pues aquí igual, yo tengo que poner todos los medios para que no se produzcan incendios. Eso es lo primero, que no se produzcan violencia laboral. Y si no puedo, tengo que poner todos los medios para hacer prevención secundaria y terciaria. Perfecto. Pero lo primero, primaria. Tiene que ser una solución negociada, es decir, negociada, preventiva e integral, que afecta a todos, pero negociada con los trabajadores. ¿Por qué? Estamos hablando de aspectos psicosociales, no estamos hablando de aspectos físicos y de proceso. Estamos hablando de la cabeza de nuestros colaboradores y de nuestros trabajadores. Por lo tanto, tiene que ser siempre consensuado. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido en las empresas que ponemos una maravillosa medida que creemos que desde el punto de vista de los riesgos psicosociales es buenísima y luego es muy mal acogida por los trabajadores o no tiene el efecto que esperábamos? ¿Por qué? Pues porque desde la empresa lo tomamos sin esa participación. Es muy importante que haya esa participación y que haya esa integración de trabajadores y empresa a la hora de determinar la forma de actuar. ¿Qué tenemos que abordar? El problema hay que centrarle, como os decía, en la organización del trabajo. El problema no es que haya un asesino. Hay diferentes personas que han estudiado el tema, sobre todo de acoso, como Lehmann, con sus 45 comportamientos de acoso laboral, o en Francia, bueno, Francia y España mucho, como Marie-France Irigoyen, que ella habla de asesinos, porque habla de una violencia extrema,
y habla realmente como de asesinatos. No se trata de que haya asesinos, que puede haber, obviamente, en nuestro entorno laboral. Daros cuenta que es cierto que las series americanas están haciendo un flaco favor, parece que hay asesinos en todas partes, pero no es verdad. Es decir, los asesinos que hay en el entorno laboral son muy, muy poquitos. No, no tenemos que centrarnos en pensar que es la persona sobre la que tenemos que actuar. No, lo que tenemos que actuar es sobre la organización, sobre qué factores producen que esa persona considere que puede desarrollar ese tipo de acciones, ¿no? O que le merece la pena desarrollar ese tipo de acciones. Nos tenemos que centrar en nuestra empresa, en la organización del trabajo, en cómo definimos la comunicación, en cómo definimos los puestos, en cómo definimos las tareas, en la política que tiene nuestra empresa en esta materia, de no consentir absolutamente ningún tipo de violencia en el entorno, en la información, en la formación que se da a nuestro personal. Nos tenemos que centrar en eso, en medidas organizativas y en factores organizativos, no en factores personales. Tenemos que darle una dimensión social, porque esto no afecta solamente al que agrede o al grupo que agrede y al que soporta la agresión, o a la víctima o al grupo que soporta la agresión. Esto afecta a todo el entorno. Una situación de estas lo primero que produce es un deterioro del ambiente laboral, que afecta a todos los puestos de trabajo que tienen conocimiento de estas situaciones, o que se dan cuenta de estas acciones, o que están presentes en ellas. Por lo tanto, tiene una dimensión social general en la empresa, no una dimensión particular de dos personas. Hay que informar a todos los colaterales, al colectivo que está presente en esa situación, no solamente a los afectados. Debe de ser un trabajo cooperativo, ya lo he dicho varias veces. Tiene que partir de un compromiso institucional de la empresa. Es decir, la empresa tiene que ser la primera que establezca en sus principios que no va a consentir ningún comportamiento de este tipo, y que va a centrar sus esfuerzos en la prevención de las situaciones que pudieran dar lugar a comportamientos o acciones de este tipo. Y por último, tendremos que tener un protocolo de actuación cuando falle todo lo anterior. Desde luego, tendremos que tenerle. Pero este no es el fin. El protocolo de actuación no es la medida fundamental ni el fin de la integración del riesgo de violencia laboral en nuestro sistema preventivo. Por lo tanto, importante, nuestro procedimiento de actuación frente a la violencia laboral en la empresa, que tiene que estar, primero, en el plan de prevención de la empresa. Es decir, no hay que hacer una política diferente. No, en la política preventiva de la empresa se debe de contemplar estos aspectos integrado. En el plan de prevención de la empresa deben de estar las funciones, metodologías, etcétera, a desarrollar en el seno del sistema de gestión de prevención de la empresa, en esta materia, junto con las demás. No es una cosa diferente. Entonces, siempre en el plan de prevención, no es algo diferenciado. No es otro documento que tengamos que hacer, no. Estará en el plan, estará en la evaluación, estará integrado en los delegados de prevención, integrado en los técnicos de prevención de la empresa y en su servicio de prevención, dentro de la política de prevención y dentro del manual de prevención de la empresa, si es que le tiene. Entonces, siempre desde ese marco. Tiene que recoger la evolución, es decir, tenemos que plantearnos desde la generación de las causas y actuación sobre esa generación de las causas, a actuación sobre causas que ya están implantadas, es decir, cosas que ya existen y que hay que cambiar, es decir, sistemas de cambios organizativos y de actuación sobre esas acciones, a actuación en procesos de detección precoz, es decir, situaciones que podamos identificar, sistemas de detección en las que podemos identificar comportamientos o acciones que produzcan violencia laboral o que puedan producir daños en este sentido sobre trabajadores, pero en los primeros, digamos, comienzos, esos gritos o determinadas acciones que permitan identificarlo y actuar inmediatamente. Y por último, actuaciones cuando ya se dan esas situaciones, o cuando se dan esas situaciones de violencia, con la víctima, con el agresor, con el entorno, y medidas preventivas. Y no olvidemos nunca el último factor, actuaciones de seguimiento. Muchas veces hacemos frente a un caso, le analizamos, proponemos medidas y nos olvidamos.
pues hay que seguirle. Hay que ver si las medidas propuestas son efectivas. Hay que ver si la víctima vuelve a su condición, le está costando más o le está costando menos. Hay que ver si el agresor en su nueva situación, cuando está en el entorno laboral, si lo mismo se adecúa o vuelve a producir o se vuelven a dar situaciones de este tipo. Hay que hacer un seguimiento. Por lo tanto, fijaros todos los pasos. Tenemos que ver la evolución de todas las situaciones de violencia que se puedan dar en el entorno laboral. Tiene que contemplar diferentes niveles, desde situaciones, digamos, conatos y pequeños incidentes, cosas que prácticamente no sean ni siquiera agresivas, sino que sean lesivas, que el daño sea mínimo y nimio, hasta situaciones en las que el daño es prácticamente irreparable. Tenemos que contemplar todos esos niveles de actuación. Daños muy leves, daños muy graves y todo el abanico que hay entre ellos. Desde luego, siempre manteniendo esa visión preventiva de actuar sobre las causas, pero también esa visión correctiva de actuar sobre los casos. Vuelvo a insistir, participado y compartido por todos. Estos procedimientos deben de ser conocidos por toda la plantilla. Conocidos, y debemos asegurar que lo conocen, para que cualquier persona en nuestra organización pueda detectar situaciones que producen acoso o que puedan producir situaciones de acoso o de violencia laboral y que pueda además transmitirlo. Deben de poder conocer cómo hay que actuar y a quién afecta. Toda la plantilla. No nos vale con decir, se lo decimos a los delegados de prevención. Perfecto. Hay que asegurar que los delegados de prevención lo transmiten a toda la plantilla, que es compartido por absolutamente toda la estructura jerárquica de la empresa y todos los colaboradores. Es más, si podemos incluso hacerlo, compartirlo con los proveedores, las ETTs, los trabajadores que vienen a nuestra empresa a determinadas cosas, es decir, coordinación de actividad empresarial, muchísimo mejor, porque también están en el entorno laboral y también pueden ser objeto de estas acciones. Por lo tanto, debe ser compartido por todas las entidades que estén presentes en nuestro entorno laboral. Y luego, muy importante, compromisos claros, acciones efectivas. Nada de, bueno, vamos a ver en cada situación. No, hay que ver si hay sanciones, qué tipo de sanciones se implantan en función del grado y en función del tiempo. Hay que ver escalados, es decir, posibilidad de sancionar de distintas maneras si afecta a muchos trabajadores o afecta a uno, o si, o si es una situación repetida, es decir, se ha vuelto a dar con el mismo entorno o en las mismas personas, si no es la primera vez, es decir, dependiendo de determinados factores, hay que establecer, digamos, el grado de actuación, pero claro y objetivo. Pues mira, en este caso se pueden tomar estas medidas disciplinarias, se pueden tomar estas medidas de adaptación de puesto, se pueden tomar estas medidas formativas. Tenemos que tener muy claras cuáles son las acciones que hay. Y que una vez que sepamos a qué nos encontramos, la empresa se compromete a desarrollar esas acciones y a decir que eso lo va a poner en práctica. Sí, en el grado y en la escala que hayamos definido. Perdonadme un momento. Bueno, entonces, ¿cómo abordamos esto? Bueno, pues no hay que olvidar ese elemento temporal. Es decir, cuanto antes actuemos, menos será el daño producido. Si podemos actuar sobre las causas de que aparezcan estos casos, los daños que vamos a producir son mínimos, es que no vamos a llegar a que se produzcan daños. Van a ser cambios de rutina, van a ser formaciones, van a ser aspectos psicosociales relacionados con las rutinas y con los comportamientos de los trabajadores, pero no daños a la salud o al bienestar de ellos. Si podemos actuar en detección temprana de los casos, pues desde luego el daño es mucho menor cuanto antes detectemos el caso y antes actuemos. Si esperamos a momentos muy tardíos, a situaciones ya mantenidas en el tiempo, el daño va a ser mucho mayor. Por lo tanto, nuestra capacidad de actuación va a ser mucho más restringida y sobre todo nuestra capacidad de recuperación de la normalidad y de unas condiciones adecuadas de salud en ese entorno es mucho más limitada. Entonces, es muy importante ese elemento temporal. Tenemos que tener previstas actuaciones en todos los momentos y desde los momentos más tempranos.
Según eso, las notas técnicas que os comentaba antes, la 891 y la 892, nos establece como 5 fases de actuación. Que no es que se desarrolle primero esta, luego esta, luego esta, luego esta y luego esta. No, algunas de ellas se desarrollan desde el primer momento, ¿vale? Algunas son paralelas y están solapadas. Pero sí es verdad que las primeras van, estas 3 primeras van un poco en escala, pero las otras no, las otras se incorporan. Pero es muy importante que hagamos frente a todos estos aspectos cuando queremos en nuestra empresa prevenir estas situaciones. Lo primero, una fase de negociación y acuerdo. Después, una fase de prevención proactiva, de integración de este aspecto en nuestra actividad preventiva, en nuestro sistema de gestión preventivo. Después, esa detección temprana, tanto de acciones que conducen a como de casos, de las dos cosas. Y después, paralelamente, la gestión de los casos que se produzcan y de los sistemas de resolución de esos casos y las respuestas de solución, es decir, ese seguimiento de esos casos y de esas medidas que tomamos tanto aquí como aquí, ¿vale? Vamos a meternos un poquito más en cada una de estas fases. Lo primero, la fase 1, ese compromiso, ¿vale? Ese compromiso, esa negociación, ese acuerdo. La actividad parte de la empresa, es decir, el que esto se ponga igual que toda la prevención. El que se hagan medidas preventivas en la empresa parte de que la empresa tenga intención de evitar los riesgos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es partir de una declaración de principios por parte de la empresa, pero también, en este caso, por parte de los trabajadores que forman parte de ella. Es decir, tiene que haber un compromiso explícito de todos, de la empresa y de los trabajadores de asumir las medidas que se establezcan en este procedimiento y de la empresa de implantarlas y de llevarlas a cabo. Tiene que existir ese compromiso explícito de adoptar el procedimiento que vamos a desarrollar, ¿vale? Luego, partiendo de la política de empresa, de esa declaración de principios, que será la política de empresa en materia de prevención, pero que incluirá la actuación en materia de violencia laboral, ¿vale? Tendremos que tener un compromiso por parte de la empresa y por parte de los trabajadores de que se va a aplicar y a cumplir el procedimiento que se determine, ¿vale? Tenemos que tener también un compromiso de la gestión de los casos y de la implantación de las medidas. Nos falla muchas veces que en un caso la medida que se determina es una que afecta, por ejemplo, a recursos humanos, puede suponer un despido o puede suponer un traslado o puede suponer un cambio de actividad y que es la misma empresa la que dice, no, no lo implantes porque yo no puedo perder a esta persona o no puedo perder a esta otra y no puedo aplicar la medida que yo inicialmente he previsto como necesaria. Entonces, es muy importante que cuando determinamos las medidas que se pueden tomar en relación con esto, la empresa se comprometa a implantarlas y diga, de acuerdo, si se define que esta medida es la que hay que implantar, me comprometo a implantarla. Hay que valorarlo todo, pero es importante ese compromiso de implantación. Y luego, debe de haber un acuerdo entre la empresa y los representantes. Lo llevo diciendo ya desde hace mucho tiempo, no quiero ponerme pesada, pero realmente este compromiso de implantación del procedimiento debe de ser consensuado, debe de existir ese acuerdo, porque afecta tanto a unos como a los otros y afecta a los comportamientos de la empresa, digamos de la estructura jerárquica de la empresa y de la cultura empresarial y de la visión de esa empresa, y afecta a los trabajadores en su forma de desarrollar el trabajo y en su forma de comportarse respecto a la empresa. Por lo tanto, debe de existir ese acuerdo. Luego, esa primera fase que os decía, se trata de negociación y de presentación de principios. La empresa quiere luchar contra esto y tomar todas las medidas preventivas para que no existan y actuar sobre los casos que se den en caso de que las medidas preventivas no sean efectivas o tengan fallos el sistema. Y además, empresa y trabajadores se comprometen a implantar este tipo de actividad. El segundo paso, ¿qué es? Bueno, pues vamos a ver cuál es la situación de mi empresa. Es decir, en este segundo paso, en esta segunda fase, lo que tengo que ver es qué grado de madurez tiene mi empresa. ¿Para qué? Porque yo lo que quiero es integrar esta parte en la gestión preventiva de mi empresa. Si desde el punto de vista de prevención mi empresa todavía está en la gestión de EPIs, no en la gestión de riesgo, digamos,
centrémonos en el protocolo y planifiquemos el llegar a otras cosas. Pero tenemos que saber en qué situación respecto al sistema de gestión preventivo está nuestra empresa. Qué características, qué recursos tiene, qué técnicos, si tenemos especialistas en ergonomía o no, si nos pueden hacer un asesoramiento o no, si tenemos un departamento de recursos humanos que pueda asumir detección de casos, si tenemos formación o personal formado en materia de psicosociales y que conozca las acciones que pueden conducir a. Es decir, hay que ver cómo estoy respecto a esto. Y hay que ver cuál es la cultura preventiva de mi empresa. Si estamos en una empresa en la que el insulto o la denigración de las personas está socialmente admitida, no nos vamos a plantear, yo qué sé, actuar sobre la definición de roles. Vamos primero a actuar con formación e información sobre este tipo de agresiones, sensibilización en ese riesgo. Es decir, tenemos que saber de qué situación partimos. Las empresas son muy diferentes y más cuando estamos en una pyme. Y en esa pyme la mitad son familiares. Entonces, tenemos que saber cuál es la situación de mi empresa y a partir de ahí plantearme las medidas para evitar esas situaciones. Me he olvidado comentaros una cosa que me acabo de dar cuenta ahora, sobre todo respecto al tema de pymes. En la fase anterior que os hablaba de la política de la empresa, del compromiso por parte de la empresa, estas notas técnicas plantean algo muy, desde mi punto de vista, muy ambicioso, pero al mismo tiempo que sería muy efectivo. Plantean la necesidad de tener un acuerdo marco, es decir, de que en España se firme o se establezca legalmente algún tipo de acuerdo general en esta materia para todas las empresas. Y plantea también la posibilidad de que después, en cada sector, sectorialmente, se pueda, digamos, anexionar a este acuerdo marco y establecer especificidades para su sector. Habéis visto que cuando hablaba de la estadística y os decía aquellos sectores que normalmente reciben más situaciones de violencia, como puede ser sanidad, Administración General del Estado, educación o servicios sociales, por ejemplo, tienen unas características determinadas que hacen que las actuaciones tengan que ir en esa línea, más dirigidas a ese tipo de características. Por lo tanto, sectorialmente influye mucho qué causas pueden aparecer debido a la actividad que desarrollo. Por lo tanto, estas notas técnicas plantean esa posibilidad, que sectorialmente se pacten en convenios colectivos o en convenios sectoriales situaciones, compromisos específicos en materia de prevención de la violencia laboral. ¿Esto por qué sería muy bueno? Pues sobre todo para las pymes. Para las pymes, ¿por qué? Porque las pymes no tienen representación de trabajadores, no tienen los medios que puede tener una gran empresa para desarrollar todas estas actividades. ¿Qué sería muy bueno si tenemos un acuerdo sectorial que nos dice que vamos a luchar contra esto y demás? La pyme lo que tiene que hacer es adherirse a ese acuerdo y ya tiene unas bases de partida de lo que tiene que chequear, de lo que tiene que actuar y de dónde tiene que entrar. Con lo cual, tendríamos digamos, gestionadas la mayoría de las empresas de nuestro país, que son pymes, en esta materia. Y de la otra forma, el dejarlo abierto fuera de convenios colectivos, lo que hace es que sea particular de cada empresa y más difícil de implantar, sobre todo en empresas, como os decía, pymes, que son en muchos casos familiares y que son circunstancias en las que aparecen muchas situaciones de violencia laboral admitidas, socialmente admitidas en la familia y que necesitamos poder acercarnos a alguien que tenga mayor formación y que tenga mayores compromisos y mayores y mejores, digamos, sistemas para analizar nuestra situación, porque en el seno de la pyme no existen. Entonces, muy importante eso, esa posibilidad de vía convenios colectivos, vía acuerdos marcos, acuerdos que afecten a toda la empresa, el poder establecer estas primeras fases, digamos, de actuación. Lo que os decía, este segundo momento nos dice en qué situación está mi empresa en materia de prevención. ¿Para qué? Porque yo voy a integrar esto en esa situación de mi empresa en materia de prevención, en el mismo sistema y en el mismo momento en el que están el resto de riesgos. Por lo tanto, tengo que conocerlo.
Y partiendo de ahí, una vez que lo conozco, voy a ver cómo estoy. Voy a hacer ese tercer momento, esa tercera fase. Tengo que valorar y prevenir aquellos aspectos que pueden conducir a que se produzcan situaciones de violencia laboral. Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una evaluación. ¿Una evaluación de psicosociales? Sí, que haga especial relevancia en aquellos aspectos que pueden producir violencia laboral. A ver, una evaluación de psicosociales general. Lo que pasa que después, a la hora de determinar medidas a implantar, me fijaré en algunos aspectos para determinar medidas frente a la aparición de violencia laboral, ¿vale? Pero tengo que hacer una evaluación de psicosociales completa. Luego vamos a ver qué aspectos son importantes evaluar en materia psicosocial, ¿vale? En dos niveles. Por un lado, evaluación de riesgos psicosociales en general, pero con una especial atención al entorno y a la organización del trabajo. No nos vale solamente detectar si hay situaciones de desigualdad, de discriminación o si hay situaciones de estrés, de gran carga de trabajo, por ejemplo, que influye, sino que tenemos que ver aspectos relacionados con la organización que puedan conducir a que aparezca el riesgo, no que son un riesgo. Por ejemplo, eso, indefinición de roles, por ejemplo, ambigüedad de roles, por ejemplo, falta de comunicación de determinados procesos, por ejemplo, falta de formación en determinados aspectos. No vamos a ver lo que falla, sino que vamos a ver lo que no hay y que debería existir. Entonces hay que ver el entorno y la organización y luego esa actividad preventiva frente a riesgos psicosociales en general. El objetivo sigue siendo el mismo. Vamos a profundizar un poco más. ¿Qué os pongo aquí? Digamos, ese desequilibrio que hay entre la evaluación de riesgos psicosociales y el protocolo de actuación. Fijaros que todas las fases que vamos definiendo son ese procedimiento, ese protocolo, el grande, digamos, el procedimiento de actuación. Tenía que haber cambiado este nombre, esto es más procedimiento de actuación. La evaluación de riesgos es una parte de ese procedimiento de actuación. La evaluación de riesgos psicosociales lo único que nos hace es detectar en qué situación psicosocial está nuestra empresa, ¿vale? Lo habitual es que si nos quedamos aquí, sigamos estando más en esa fase de actuación frente a casos. El salto de aquí a aquí es coger de esta evaluación aquellos aspectos que pueden provocar violencia del trabajo y planificar medidas de actuación, minimizar esos aspectos para evitar que ocurran. Si solamente hacemos una evaluación de psicosociales y nos da determinados parámetros y no traducimos esos parámetros a los que producen violencia, no estamos dando ese salto preventivo, nos estamos quedando en la corrección de situaciones, no en la prevención de aparición. Por lo tanto, debemos de dar lugar a un procedimiento de prevención a un procedimiento preventivo integral de las causas. Por lo tanto, no quedarnos en esa evaluación de riesgos psicosociales, sino dar después un salto a el análisis específico de los valores de esos factores psicosociales que pueden tener incidencia en la violencia laboral. Seleccionar de esa evaluación aquello que afecta a la violencia laboral. La evaluación de riesgos psicosociales, lógicamente, es obligatorio tenerla y es ese sistema de detección, ¿vale? Pero muy importante lo que se hace con esa evaluación después. No es solo tenerla, hay que tenerla y analizarla con el enfoque de aspectos que pueden tener relación con la violencia. ¿Y qué aspectos son estos? Bueno, llevo hablando de ello prácticamente todo el tiempo, pero lo importante en violencia laboral es actuar sobre las causas, os decía. Esas causas, esos factores, pueden ser de tres tipos. Los factores necesarios, que son aquellos que pueden ayudar a que ocurran situaciones de violencia. Por ejemplo, una compra-venta de la empresa, un cambio organizativo. Por ejemplo, un ERE puede ser un factor necesario. Se da ese factor, ¿vale? Y es lo que puede ayudar a que ocurra esa situación de violencia a la hora de elegir los que pasan a ERE, los que no, etcétera, etcétera, ¿vale? Factores precipitantes, situaciones particulares, ¿vale? También muy relacionados con cambios organizacionales que hacen que en ese momento, en ese contexto, se produzca la situación de acoso.
Es decir, es un factor organizativo. Imaginaros una reducción de plantilla, una remodelación de la plantilla, de repente un despido de una parte importante, lo mismo que os decía antes, en procesos de compra, por ejemplo, cuando en banca se fusionan dos entidades y tenemos una entidad con una sucursal a un lado y a 5 metros la sucursal de la otra entidad con la que nos acabamos de fusionar y una de las dos obras, o el personal de una de las dos obras. Y vemos eso y es un factor precipitante que puede hacer que se acelere esta implantación de estas conductas. Y por último, factores motivadores, elementos necesarios para que cuando hay una persona que puede ser un agresor, considere que el desarrollar esas acciones de agresión le merece la pena. Es decir, son factores que le dan como sentido a ejercer violencia sobre otra persona, ¿vale? Que dice, porras, es que si estamos luchando porque se quede una de las dos sucursales, es mi motivo para que soy yo el que no, si yo soy el director de esta y tengo al director del de al lado, tengo el motivo para acosarle, para ejercer violencia laboral sobre él, para dejarle mal, para intentar quitarle porque quiero quedarme yo. Entonces, es un factor motivador de esa persona para producir eso. Digamos que esos son todos los factores que pueden dar lugar al acoso. En particular, ¿qué tenemos que analizar cuando analizamos una evaluación psicosocial que pueda conducir a la aparición de violencia laboral? Bueno, pues esos factores que os pongo ahí. Lo primero, la estabilidad laboral. Cuando estamos en un sector con una estabilidad muy mala, los casos de violencia laboral o los posibles casos de violencia se incrementan. La política organizacional, que la política no haga referencia a este aspecto, que la empresa no preste atención a esto ni tenga ninguna medida relacionada con esto. Es más, o incluso que lo consienta y que desde la alta dirección haya determinados aspectos que se consienten y que se admiten. El liderazgo, determinados comportamientos de liderazgo que pueden ser abusivos y pueden ser agresiones y que se consientan y que se implanten. ¿Qué estilos de liderazgo hay en distintos sitios? La apertura y el apoyo, sobre todo esa información, formación, esa participación con los trabajadores. Cuando hay mucho nivel de comunicación, de apertura y de apoyo, las situaciones de violencia laboral se dan en menor circunstancias. Cuando hay mucha cerrazón de áreas, de secciones, son muy opacas, hay mucha más posibilidad de que se produzcan este tipo de situaciones. No solo, ¿vale? Pero aspectos relacionados pueden conducir a. La implicación y el compromiso. Cuando estamos en empresas que no tienen sus colaboradores ninguna vinculación con la empresa, sino que, bueno, pues están ahí un tiempo y se van, ¿vale? Obviamente puede dar lugar a mayores situaciones de este tipo. La comunicación y la participación, lo he hablado un poco en apertura y apoyo, también hay que hacer especial incidencia en este aspecto. Los datos de igualdad y de trato justo, es decir, si la empresa tiene una política de igualdad, si tiene una política de trato justo, si tiene una política, digamos, muy transparente respecto a las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Las relaciones interpersonales, esto es lo más difícil, lo voy a dejar para el final. Las características de los puestos, es decir, si están definidas las tareas, si están bien definidas, si no hay conflicto entre las tareas de los diferentes puestos, si no crea la organización esa conflictividad. Las características del ambiente, hay determinados ambientes de trabajo que conducen a este tipo de agresiones, porque producen unos comportamientos, digamos, alterados. Entonces hay que tener en cuenta en qué ambiente se produce. Cuando se hablaba de las relaciones interpersonales, la mayoría de las empresas establece las relaciones formales, es decir, aquellas relaciones jerárquicas o funcionales que debes de mantener con tus compañeros, de qué forma, cómo y estableces la forma más adecuada, digamos, para esas relaciones. Pero en la empresa se nos olvida esas relaciones informales que se mantienen también. Es decir, al final, pues el departamento o dos personas de este departamento se van a tomar café con dos personas de este otro y cuentan y hablan y esas relaciones en la empresa no se hace nada con ellas.
hay que establecer lugares donde se puedan producir esas relaciones informales, tiempos en los que se produzcan esas relaciones informales y condiciones en los que se produzcan. Es decir, que haya un clima adecuado. Entonces, no solo nos basemos en relaciones formales, sino también en informales. Favorezcamos el cómo nuestros colaboradores, nuestros trabajadores, tienen esa interrelación con sus compañeros, sea formal o informal. Démosle formación para que sean más respetuosos, para que implanten determinados sistemas en sus relaciones personales también, no solamente laborales. Entonces, es importante este aspecto, pero no solo desde el punto de vista formal, sino también el favorecer relaciones informales adecuadas y sanas. Luego, cuando hagamos la evaluación de riesgos psicosociales, tendremos que valorar en particular esto, porque una combinación de estas acciones puede conducir a que aparezcan estas situaciones de violencia laboral. Por lo tanto, tendremos que planificar medidas de actuación para que estas acciones negativas, estas situaciones negativas, estos factores no se den en nuestra empresa o que, en el caso de que pudieran darse, se detecten inmediatamente, que haya sistemas de detección. ¿Vale? Por último no, anteúltimo. El cuarto momento, a ver si voy terminando, que es, bueno, y si falla todo el sistema de detección, de actuación sobre estos factores y de evitar que aparezcan situaciones en las que se pueda dar, y se nos da un caso, bueno, pues en ese caso tendremos un protocolo, ¿vale? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Quién denuncia? ¿A través de quién se denuncia? ¿A quién le llega esa denuncia? ¿Quién analiza esos casos? Esta comisión, por ejemplo. ¿Y qué fases vamos a desarrollar con esos casos? Es decir, cuando se produce una caída a distinto nivel, lo primero es, deberíamos de haber visto que el calzado o el nivel o está protegido, es decir, lo primero es esa prevención primaria, pero en el caso de que se haya producido, lo siguiente es, vamos a ver, hacer la investigación del accidente, quién hace esa investigación del accidente, quién se lleva al trabajador a que le atiendan y una atención sanitaria adecuada. Pues aquí exactamente igual. Lo fundamental es que no se caiga la gente, lo fundamental es que no haya violencia laboral, eso es lo primero. Pero en el caso de que la haya, en el caso de que se nos produzca algún fallo en las fases anteriores, tendremos que tener un sistema de actuación. Entonces, un formulario de denuncia, una comisión que es quien va a analizar que eso realmente se ha producido y cuáles son las causas de que eso se haya producido y qué medidas hay que tomar para evitar que se siga produciendo o que se produzcan otras causas, otros casos iguales, ¿vale? Y después una serie de fases y medidas. Importantes las fases. Hay una fase de denuncia que hay que definir muy bien a quién, ¿vale? Y cómo, tener en cuenta que hay que plantear que el denunciado pueda ser la persona que recibe las denuncias, por ejemplo, o que el denunciado no se puede establecer que sea a través de tu superior jerárquico, porque puede ser que sea tu superior jerárquico al que tienes que denunciar. Entonces, tiene que haber mecanismos de denuncia paralelos para que puedan llegar en cualquiera de los casos. En la fase de investigación hay que definir quién va a formar parte de esa investigación. Desde luego es importante que haya un técnico especializado, sea interno o externo, ¿vale? Es importante que haya representantes por parte de la empresa, normalmente recursos humanos, pero si no cualquier persona formada en esta materia. Es importante que haya representantes por parte de los trabajadores y es importante que haya alguien externo a esa situación. ¿Por qué? Porque si no siempre va a tener cierta vinculación y por lo tanto una opinión y va a estar sesgado. Entonces siempre es importante que haya alguien externo, sea del servicio de prevención ajeno, sea un técnico especializado ajeno, un mediador, lo que sea. Y es importante las personas que pueden formar parte de estas comisiones que estén pactadas. Es decir, que haya un listado de personas que pueden formar parte de estas comisiones, de estos, digamos, equipos de investigación y de actuación, ¿vale? Que esté pactado con la representación sindical, pues que serán estas personas de recursos humanos o estas de producción o estas del servicio de prevención o este personal ajeno o que se va a contar con un gabinete de psicólogos, lo que sea. Pero es importante que esté pactado previamente y que después solamente sea elegir. Sobre todo porque tienen que ser personas formadas, que sepan de lo que están hablando y que sepan discernir cuándo determinadas cosas sí que es violencia laboral y determinadas otras es el comportamiento normal en una organización o un conflicto puntual. Tienen que tener formación al respecto.
Definiremos esas fases de denuncia inicial, de investigación, quién, cuándo, cómo se hace, qué medidas se van a poner para solucionar ese caso, esa fase de resolución, y después, qué indicadores o qué actividades se van a manejar después para verificar la eficacia de esas medidas, tanto para que no se produzcan casos posteriores como para verificar que las medidas implantadas han sido efectivas para agresor y agredido o agresores y agredidos, ¿vale? Hay que ver esa doble visión. El protocolo, muy importante la confidencialidad. Esto no puede ser de dominio público, ni lo pones en, no. Estos casos incluso se llega al punto de que hay veces que convocas a los testigos a otra cosa para que no sepan que vienen a este tema, que vienen a una entrevista con el equipo o algo por el estilo. Entonces es muy importante mantener la confidencialidad porque puede dañar mucho más a la víctima y al supuesto agresor. Establecer ese mecanismo de denuncia, que la investigación sea muy exhaustiva. Normalmente se aplican escalas de valoración, como puede ser lo que os decía, el cuestionario de Leitman con los 45 comportamientos, pero no solamente se hacen esas escalas de valoración, esas escalas se hacen para la víctima, para el agresor, para el entorno, para los testigos, y además se hacen entrevistas, es decir, hay una evaluación cuantitativa y una evaluación cualitativa. Hay que aplicar ambas cosas. Hay que valorar si existe o no existe esa situación de violencia laboral. Es decir, si es una situación organizativa normal o un hecho puntual o realmente hay una situación mantenida y es una violencia laboral mantenida. Y después hay que establecer las medidas. No decir que se tomarán después, sino establecerlas tal cual. Importante lo que establece la OIT, por ejemplo, para mejorar medidas preventivas en materia de violencia laboral, información a todos los niveles, crear ese procedimiento para solucionar conflictos y procedimiento para evitar la aparición de conflictos, contar con un servicio permanente de asistencia a los trabajadores, también se considera una medida importante. No puedo, perdonad. Implicar a los trabajadores y a sus representantes en la evaluación de riesgos y en la prevención del acoso moral, es decir, siempre participación, y realizar los cambios necesarios que sean en los puestos de trabajo para eliminar esas situaciones. Sobre todo, control, revisión de procedimientos, formación del personal, eso es lo más importante. Bueno, importante, los valores, definir los valores de la empresa y perseguir los valores de esa empresa. Y el último momento, el seguimiento y el control. Establecer que se han implantado las medidas propuestas, que se han mejorado las condiciones de trabajo, es decir, que son eficaces y que este procedimiento de seguimiento y control se puede aplicar en cualquiera de los momentos anteriores, tanto en la evaluación de riesgos como en la determinación, en la integración en el sistema de prevención, como en la actuación en casos concretos, es decir, todo aquí. Todo este seguimiento y control se debe de realizar en cualquiera de las fases anteriores. Debe de haber un sistema de mejora continua. ¿Y promovido por quién? Por la dirección. Igual que en la ley de prevención, la dirección de la empresa es la responsable de implantar medidas preventivas. Pues aquí exactamente igual. Hay que mejorar las condiciones psicosociales de los puestos de trabajo, ofrecer posibilidad de escoger la manera de realizar su propio trabajo. Mirar, hace poco estaba en una charla sobre felicidad en el trabajo y hablaban, no sé si os sonará, sobre job crafting, que es como moldear tu propio puesto de trabajo. Es decir, que la empresa te deje la posibilidad de que tú puedas moldear, modular tu puesto a lo que a ti te resulta más cómodo y en las mejoras que tú puedes implantar. Eso es muy importante. Eso es muy importante para evitar este tipo de situaciones también. Aumentar la información sobre los objetivos, evitar trabajos monótonos, repetitivos, trabajos sin contenido. Estar muy atento a los estilos de dirección que se desarrollan en todos los estamentos o estructura jerárquica de la empresa, evitar conflictos de rol, ambigüedad de rol, especificaciones poco claras, evitar que varios equipos o varias personas trabajen separadamente en un mismo trabajo y cuidado con lo que se hace, puede ser positivo, pero también puede ser muy negativo. Es decir, crear una cultura organizativa con normas y valores sobre esa violencia, ese acoso moral. En general,
Bueno, pues se pueden establecer tanto estrategias personales, internas o externas, como empresariales o como actuaciones externas, con la inspección de trabajo o con gabinetes de psicología o a través de denuncias. Internas, bueno, información, comunicación, mejorar los bloqueos emocionales, al final es formación sobre bloqueos emocionales, sobre gestión emocional, técnicas de afrontamiento, técnicas de acción, de psicología positiva, solicitar ayuda, sistemas para solicitud de ayuda. Externas, utilización de la inspección de trabajo, denuncias, poner a disposición de los trabajadores abogados que puedan ayudarles en estos procesos de denuncia, o psicólogos o médicos o atención social. Empresariales, bueno, pues eso, tener una estructura interna que actúe en este aspecto, reconocer que existen estos casos, es decir, no ocultar. El mayor problema en las empresas es que consideran que esto hay que ocultarlo, que es un fallo. Pues hay que ocultarlo exactamente igual que si has tenido un accidente de trabajo o un accidente de tráfico. Es lo mismo. El hecho de que lo reconozcas supone que planificas medidas y que vas a intentar actuar. Si no lo reconoces, lo único que haces es tapar, corregir ese sistema y intentar que eso no vaya más. Entonces hay que reconocerlo, hay que establecer las actuaciones que va a hacer desde el punto de vista preventivo el servicio de prevención en esta materia, siempre con el objetivo de minimizar los daños, de minimizar incluso la aparición de esas situaciones y implantar esas medidas. Eso desde el punto de vista de la empresa. Y actuación externa, pues de estamentos ajenos a la empresa, la inspección, iniciando procedimientos administrativos o actas de infracción, los psicólogos trabajando con las víctimas y con los agresores, o la vía legal, vía penal o vía civil. El acoso es una tipificación de un delito penal. ¿Sí? Una persona denuncia a otra o a otras y va por lo penal. Por lo tanto, no se exige responsabilidad a la empresa, sino al acosador. Por ejemplo, el acoso sexual solamente le puede denunciar la víctima. El acoso laboral, en principio, no. Se puede denunciar a través de la inspección de trabajo, incluso la inspección de trabajo. Pero el acoso sexual o por razón de sexo, solamente la víctima. Entonces, esta otra vía se puede aplicar en situaciones muy, digamos, muy avanzadas o ya muy graves de violencia laboral. Eso es un poco todo lo que quería plantearos. Sé que he ido muy rápido y que no me he parado en determinadas cosas mucho porque si no, no me daba tiempo. Pero bueno, si nos diera tiempo a alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Voy a dejar de compartir para que podamos ver al resto de ponentes. Bueno, Muchas pues gracias. muchas gracias a ti, Marta. Muchísimas gracias porque ha sido una magnífica exposición, la verdad, muy didáctica, muy clara y ha sido un lujo poder compartir este tiempo y tu conocimiento que nos has aportado, ¿no? Y que has compartido con nosotros. Creo que ha ayudado mucho a clarificar este tema que no me parece para nada, digamos, poco complejo, vamos a decirlo así. Ya solo la multitud de definiciones, incluso me he quedado con la del IGIME. Y sobre todo, bueno, que ha quedado muy claro, que yo creo que, vamos, yo por lo menos me quedo como lo fundamental, que tenemos que centrarnos en la organización. Y me ha gustado mucho la definición de detección de causas y no de casos, porque creo que lo simplifica muy bien, la verdad, ¿no? Lo resume ahí muy bien. Entonces está claro que aunque haya un conflicto pues entre los trabajadores, etcétera, al final en una organización, si de alguna manera no hace nada, es como que lo consiente, ¿no? Yo creo. Entonces no se queda solo ahí en ese conflicto, sino que estás dando un poco validando esas actitudes, ¿no? Yo creo que ha quedado todo clarísimo, has abarcado pues un montón de materia, por decirlo así, ¿no? Porque engloba muchas cosas, muchos tipos de violencia, los has mencionado todos, ha quedado muy clara, yo creo, la clasificación de los 3 tipos de violencia, de cómo luego pues los distintos tipos de acoso y sobre todo esos procedimientos, no más que protocolo para actuar en el caso, esos procedimientos para prevenir, que al final aquí pues es lo que pretendemos todos, es prevenir, ¿no? Y actuar antes, aunque haya que detectar también si ocurre algo, pero bueno, tener un procedimiento más amplio y evaluar los riesgos, sobre todo que tengamos una organización que no favorezca, ¿no? Esto.
que, bueno, que se puede, que podamos además, es bueno para todos, porque no solo nos va a favorecer conflictos puntuales, sino que yo creo que vamos a trabajar todos mejor, ¿no? Teniendo más claros los roles, más claras las tareas, la carga distribuida de una forma, bueno, un poco lo que sabemos en relación a riesgos psicosociales, ¿no? Y que aquí, pues lógicamente, afecta de pleno. Bueno, nada, simplemente que creo que ha quedado muy claro y la importancia también, lo has comentado con la estadística, de esa evolución, ¿no? Aparte de los datos, también esa evolución que lleva una tendencia preocupante, con lo cual, pues efectivamente está claro que debemos actuar en ese sentido. Por lo tanto, nada, darte la enhorabuena, daros las gracias de nuevo a ti personalmente, Marta, y desde luego a Ibermutua por vuestra colaboración, porque efectivamente es muy necesario, ¿no? Este tipo de sensibilización e información sobre estos temas todavía que todavía no necesitan, yo creo que esa fase de impulso, y bueno, que desde el ISGA estamos pues encantados, ¿no? De colaborar con vosotros, que colaboréis con nosotros para aportar ese granito de arena, en este caso, pues en la prevención de la violencia laboral. Así que nada, pues dar muchas gracias también, por supuesto, a los que estáis siguiendo esta jornada, y también comentar, por si es de vuestro interés, que el próximo 23 de noviembre, tengo aquí anotado, tenemos otra webinar sobre mindfulness para la reducción del estrés en el trabajo. También puede ayudar, ¿no?, en esas medidas, en esa parte personal que también comentaba Marta, pues esto puede ser un granito de arena más ahí a aportar en eso, y creo que puede ser también interesante. Así que nada, por mi parte nada más, agradecer de nuevo la jornada y que espero que haya resultado de interés para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Jesús. Ha sido un placer. Gracias. Igual.